Hay alguien sentado a tu lado ahora mismo y no lo sabes. No hablo de fantasmas ni de cosas sobrenaturales. Hablo de algo mucho más real y aterrador. Alguien que subió contigo al metro esta mañana, que entró contigo al elevador, que se sentó junto a ti en ese café donde creías estar solo, y la razón por la que no lo viste no es porque sea invisible, es porque tu cerebro decidió no procesarlo. Porque hay cosas que nuestros ojos captan, pero nuestra mente se niega a registrar. Y si te quedas conmigo hasta el final, entenderás que esto ya te pasó y no lo recuerdas. Marco Acevedo lo descubrió de la peor manera posible. No porque viera al pasajero invisible, sino porque se dio cuenta de que él mismo lo había sido durante semanas sin saberlo. Y solo lo entendió cuando revisó las grabaciones de seguridad del edificio donde trabajaba y se vio a sí mismo, entrando y saliendo docenas de veces. Pero nadie más en esas grabaciones lo miraba. Nadie se movía para dejarlo pasar. La gente caminaba a través de él como si no existiera. Y entonces encontró la nota en su escritorio. Una nota con su propia letra que no recordaba haber escrito. Decía simplemente: allá empezaste a desaparecer. Quedan 3 días, para entender lo que le pasó a Marco. Tenemos que empezar por el final, por el día en que finalmente comprendió todo. Era martes, o al menos él creía que era martes, porque había perdido la noción del tiempo de formas que no son normales. Se despertó en su departamento sintiendo que algo fundamental había cambiado, pero sin poder identificar qué exactamente. Se levantó, fue al baño, se miró en el espejo, y todo parecía normal. Su cara, su cuerpo, todo estaba ahí. Pero cuando regresó a la habitación, notó algo inquietante. Las sábanas de su cama no estaban arrugadas, estaban perfectamente tendidas, como si nadie hubiera dormido ahí, como si su peso no hubiera dejado ninguna marca sobre el colchón, sobre la realidad física del mundo. Y ahí empezó la espiral del terror, porque Marco comenzó a notar otras cosas. El café que había preparado seguía lleno en la taza intacto, como si nadie lo hubiera bebido. Las huellas dactilares en su teléfono no estaban. La pantalla estaba completamente limpia, y cuando salió de su departamento y caminó por el pasillo, ninguno de sus vecinos lo saludó. Ni siquiera lo miraron, y Marco pensó que tal vez estaban molestos con él por algo que había hecho sin darse cuenta. Pero no era eso, era algo mucho más profundo y aterrador. Ellos no lo veían, literalmente no lo registraban. Sus ojos pasaban sobre él como si fuera parte del fondo, como si fuera un mueble más del pasillo, como si fuera absolutamente nada. Marco llegó al metro, subió al vagón. Se sentó en uno de los pocos lugares disponibles, y durante todo el trayecto, nadie se sentó a su lado, a pesar de que el vagón estaba completamente lleno. La gente se quedaba de pie, apretada, incómoda, prefiriendo esa incomodidad antes que ocupar ese asiento junto a él. Y Marco intentó hacer contacto visual con alguien, con cualquiera, pero todas las miradas se desviaban justo antes de encontrarse con la suya, como si hubiera un campo magnético invisible empujando toda atención lejos de él, como si su presencia creara un vacío perceptivo en el espacio que ocupaba. Y fue entonces cuando sintió pánico real, porque esto no era ser ignorado, esto era ser borrado de la existencia compartida, esto era existir en una frecuencia que el resto del mundo ya no podía sintonizar. Llegó a su trabajo, un edificio de oficinas de 12 pisos donde había trabajado durante 5 años. Pasó por seguridad y el guardia no le pidió su identificación, ni siquiera lo miró. Marco caminó directo hacia los elevadores y la gente en el lobby seguía sus conversaciones sin interrumpirse, sin moverse, para dejarlo pasar. Marco tuvo que esquivarlos. Tuvo que maniobrar entre cuerpos que no reconocían su presencia, que no ajustaban su movimiento para acomodar el suyo. Ann subió al elevador. Había otras 6 personas ahí, y ninguna reaccionó cuando él entró. El espacio no se ajustó. Nadie hizo ese pequeño movimiento inconsciente que hacemos para acomodar a un nuevo ocupante. Simplemente siguieron mirando sus teléfonos, o el panel de números, como si Marco no existiera en absoluto. Y esa fue la confirmación definitiva de que algo estaba terriblemente mal. Marco salió del elevador en su piso. Caminó hacia su escritorio con las piernas temblando, con el corazón latiendo tan fuerte que podía escucharlo en sus oídos.
Y ahí estaba. La nota Anjum, una hoja de papel doblada con su nombre escrito con su propia letra inconfundible. Y cuando la abrió y leyó esas palabras, «Ya empezaste a desaparecer, quedan 3 días». Sintió que todo su mundo conocido se invertía. Porque si él había escrito esa nota, entonces, en algún momento del pasado reciente, él había sabido que esto iba a pasar. Había tenido conocimiento de su propia desaparición progresiva de la realidad. Y no había hecho nada para detenerla. O peor aún, había intentado detenerla y había fallado completamente. Marco miró a su alrededor. Sus colegas trabajaban en sus computadoras. Hablaban entre ellos, bebían café, reían de chistes que él no podía escuchar. Y nadie miraba hacia su escritorio. Nadie notaba que él estaba allí sentado al borde del colapso mental. Y Marco hizo algo desesperado. Anne se levantó, caminó hasta el escritorio de Laura, su colega más cercana, y le habló directamente. «Laura, por favor, necesito que me digas que me estás viendo». Laura siguió escribiendo en su teclado sin levantar la vista. Marco elevó la voz. «Laura, mírame. Estoy aquí parado frente a ti, a nada, ni un parpadeo, ni una pausa en su escritura». Marco extendió su mano para tocar su hombro, para forzar algún tipo de reconocimiento físico, y su mano pasó a través, no literalmente, a través de su cuerpo. Pero Laura no registró el toque. No hubo reacción sensorial. Fue como tocar el aire, como si Marco ya no tuviera suficiente sustancia para crear impacto en el mundo material. Y Marco retrocedió. Anne volvió a su escritorio. Anne se sentó y comenzó a revisar su computadora, buscando pistas, buscando evidencia de lo que había pasado en los días anteriores. Y encontró correos electrónicos que había enviado, pero que no habían recibido respuesta. Encontró mensajes en grupos de trabajo donde sus contribuciones habían sido completamente ignoradas, donde la conversación había continuado como si él no hubiera dicho nada. Encontró invitaciones a reuniones de las que había sido removido, sin explicación. Y entonces encontró algo más, un documento, un archivo de texto que él mismo había creado 3 días atrás. El título era «Simplemente lo que me está pasando». Y Marco abrió el archivo con manos temblorosas y comenzó a leer su propia descripción del inicio de su desaparición. Y cada palabra, cada frase, cada párrafo era una confirmación de su peor miedo, aunque esto no era repentino, que había sido gradual, que había estado sucediendo durante semanas, tal vez meses. Y él había estado documentándolo, había estado observando su propia desaparición paso a paso, y al final del documento había una dirección, un lugar y una nota. Si llegas a leer esto y ya no puedes interactuar con nadie, ve a esta dirección. Ahí encontrarás a otros como tú, no estás solo en esto. Entonces, retrocedamos. Una semana antes de ese martes apocalíptico. Una semana antes de descubrir que era completamente invisible para el mundo. Marco había tenido su primer encuentro real con lo que estaba por venir. Y comenzó con las fotografías. Marco tenía el hábito de documentar su vida casualmente. Fotos en el metro, en selfies ocasionales, imágenes de comida en restaurantes, y una semana antes del colapso final, tomó una foto en el trabajo. Una foto grupal del equipo durante un almuerzo de celebración. Y cuando la revisó esa noche, notó algo que lo dejó helado. Todos los demás aparecían perfectamente nítidos, pero él estaba borroso, no por movimiento, sino como si la cámara no pudiera enfocarlo correctamente, como si su imagen vibrara ligeramente fuera de sincronía con el resto de la fotografía, con la realidad capturada en ese momento. Y Marco lo atribuyó inicialmente a un error técnico, a una lente sucia, a un problema con el software de la cámara. Pero entonces comenzó a revisar otras fotos recientes, y el patrón era inconfundible. En cada fotografía de los últimos días, él aparecía cada vez más borroso, cada vez más translúcido, hasta que en una foto tomada apenas 2 días antes, él era apenas visible, solo una mancha vaga en el espacio donde debería estar, una sugerencia de persona, un eco visual, y las otras personas en el fondo de esas fotos aparecían perfectamente definidas. Solo él estaba desvaneciéndose de la realidad capturada por las cámaras. Y Marco se asustó lo suficiente para buscar respuestas. Abrió su computadora y buscó en internet desaparición gradual en fotografías, volverse invisible. Personas que no aparecen en fotos,
y encontró algo que no esperaba. Foros enteros. Comunidades completas de personas describiendo experiencias idénticas. Personas que decían que habían empezado a desaparecer de fotografías, primero luego de videos, luego de grabaciones de seguridad y finalmente de la percepción directa de otras personas. Y todos estos foros tenían el mismo tono de desesperación absoluta, de personas buscando explicaciones que nadie podía dar, de personas pidiendo ayuda que nadie sabía cómo proporcionar, de personas al borde del abismo existencial. Había un usuario en particular, alguien llamado Passenger Zero, que publicaba constantemente, que parecía tener conocimiento detallado y aterrador del proceso completo. Y Marco reunió coraje y le mandó un mensaje privado, le describió lo que estaba experimentando. Las fotos cada vez más borrosas, la sensación creciente de ser ignorado, el miedo de estar perdiendo su lugar en la realidad. Y Passenger Zero respondió casi inmediatamente, como si hubiera estado esperando ese mensaje específico, como si Marco fuera solo el siguiente en una larga lista de personas que contactaban en pánico. Y lo que dijo fue devastador: Anya, es tarde para ti. El proceso ya comenzó y no hay forma de revertirlo completamente. Tienes aproximadamente 2 semanas antes de que desaparezcas totalmente de la percepción humana normal. Después de eso, existirás solo en los espacios intermedios, los lugares donde nadie realmente mira, los asientos vacíos del metro, los rincones olvidados de las oficinas, las periferias de la visión donde las personas nunca enfocan realmente. Te volverás parte del mobiliario invisible del mundo. Y la única forma de mantener algo de presencia es documentar todo. Dejar evidencia, escribir notas para tu futuro yo. Porque tu memoria también empezará a fragmentarse. Marco leyó ese mensaje 3 veces, 4 veces, 5 veces, esperando que las palabras cambiaran, que dijeran algo diferente, pero no cambiaban. Y una parte de él quería reír, quería descartar todo como ciencia ficción barata, como trolen elaborado. Pero otra parte de él, una parte más profunda y más honesta, sabía que era verdad. Sabía que lo que Passenger Zero describía coincidía perfectamente con lo que estaba experimentando, con lo que había estado sintiendo durante semanas sin poder nombrarlo. Marco respondió con una sola pregunta desesperada: ¿por qué me está pasando esto? ¿Qué hice para merecer desaparecer? Y la respuesta de Passenger Zero fue peor que cualquier explicación sobrenatural. No se trata de merecer, se trata de relevancia. El universo hace auditoría constante de quién realmente necesita existir, de quién deja impacto, de quién sería extrañado si desapareciera. Y cuando determina que alguien es opcional, cuando detecta que una persona podría no estar y nadie notaría la diferencia significativa, comienza el proceso de eliminación. Es eficiencia cósmica. Es limpieza existencial. ¿Y tú, Marco? Ya cruzaste el umbral de relevancia mínima. Ya no eres necesario para el funcionamiento del mundo. Así que el mundo está dejando de mantenerte cargado en su sistema. Esas palabras golpearon a Marco con fuerza física, porque sabía que había verdad en ellas. Él no tenía pareja. No tenía hijos. Sus padres habían muerto años atrás. Tenía una hermana, pero vivía en otro país, y hablaban 2 veces al año si acaso. Tenía colegas pero no amigos cercanos. Tenía conocidos pero nadie que realmente lo conociera. Su trabajo era competente pero reemplazable. Sus hobbies eran solitarios. Su vida era una serie de rutinas que no tocaban profundamente a ninguna otra vida. Él era funcionalmente invisible mucho antes de volverse literalmente invisible. Y tal vez el universo simplemente estaba reconociendo oficialmente lo que ya era verdad de manera no oficial. Y entonces Marco hizo algo que cambiaría todo. Decidió documentar, decidió crear evidencia, decidió escribir todo lo que estaba experimentando para que cuando su mente empezara a fragmentarse, cuando su memoria empezara a borrarse, tuviera algo a que aferrarse. Abrió un documento nuevo y comenzó a escribir. Mi nombre es Marco Acevedo. Tengo 32 años y estoy desapareciendo de la realidad. Esto comenzó hace aproximadamente 3 semanas, cuando noté que las personas empezaron a mirarme menos, a responderme menos, recordarme menos. Al principio pensé que era paranoia, pero los signos han sido consistentes y están empeorando. Ayer mi madre me llamó y cuando le dije que era,
Yo tuvo que pensar durante 5 segundos antes de reconocer mi voz. Hace 3 días mi jefe me asignó un proyecto y luego, 2 horas después, se lo reasignó a otra persona, porque olvidó que me lo había dado a mí primero. Y ahora, las fotografías, las malditas fotografías donde estoy desapareciendo literalmente de la imagen capturada. Marco escribió durante horas. Documentó cada incidente, cada momento extraño, cada confirmación de su desvanecimiento progresivo. Y al final del documento escribió instrucciones para su futuro yo. Escribió la dirección que Passenger Zero le había dado, una dirección en el distrito viejo de la ciudad, un edificio abandonado donde supuestamente se reunían otros otros pasajeros invisibles, otras personas que habían desaparecido, pero que de alguna manera seguían existiendo en los márgenes de la realidad. Y Marco guardó el documento y escribió una nota a mano, porque Passenger Zero había advertido que eventualmente no podría crear archivos digitales, que su toque dejaría de registrarse en las pantallas táctiles. Y la nota decía simplemente: ya empezaste a desaparecer, aún quedan 3 días. Lee el archivo llamado Lo que me está pasando. Ve a la dirección al final. No estás solo todavía. Y dejó la nota en su escritorio. Y esperó a ver si Passenger Zero tenía razón. Esperó a ver si realmente le quedaban solo 3 días antes de cruzar el umbral final, antes de volverse completamente imperceptible para el mundo que una vez llamó hogar. Pero para entender realmente cómo Marco llegó a ese punto, tenemos que ir más atrás. Mucho más atrás. 3 meses antes de las fotografías borrosas, antes de los mensajes ignorados, antes de que su propia madre tardara en reconocer su voz. 3 meses antes, Marco había tenido un encuentro que en ese momento le pareció extraño, pero insignificante. Estaba en el metro durante hora pico, el vagón completamente lleno de gente apretada, y había un solo asiento vacío, justo al lado de una mujer de mediana edad que leía un libro. Marco se sentó ahí, agradeció mentalmente la suerte de encontrar asiento, y la mujer levantó la vista brevemente del libro, lo miró directamente a los ojos, y Marco vio algo en esa mirada, un reconocimiento, no del tipo «Hola, te conozco», sino del tipo «Yo sé exactamente lo que eres». Y la mujer volvió a su libro sin decir nada. Pero después de unos minutos habló, sin mirarlo. Anzolo dijo, en voz baja: «Puedo verte todavía, pero no por mucho tiempo. Ya empezaste a difuminarte en los bordes». Marco se quedó helado en el asiento. Su corazón se aceleró, porque ¿cómo podía ella saber que había visto en el que ni él mismo había notado todavía? Y preguntó, tratando de mantener la voz calmada: «¿Quién eres? ¿De qué estás hablando, Ann?» Y la mujer finalmente cerró su libro. Lo miró directamente con ojos que habían visto demasiado, y dijo: «Soy alguien que estuvo exactamente donde tú estás ahora. Hace 5 años, empecé a desaparecer de la misma forma, pero logré detenerlo parcialmente. Encontré una manera de mantenerme visible para algunas personas. Pero requiere esfuerzo constante. Requiere que cada día hagas algo que obligue al universo a reconocer tu existencia. Algo que deje huella emocional en alguien. Algo que haga que al menos una persona te recuerde al día siguiente. Y luego, al siguiente y al siguiente. Tienes que construir una cadena ininterrumpida de memoria. Porque una vez que esa cadena se rompe, una vez que pasa un día completo sin que nadie piense en ti, sin que dejes impacto en ninguna conciencia ajena, es cuando el proceso se acelera exponencialmente. La mujer se bajó en la siguiente estación. Pero antes de irse, le dio a Marco una tarjeta simple blanca con solo un número de teléfono escrito a mano y una palabra: ancla. Y dijo: «Cuando empieces a desaparecer de verdad, cuando las personas dejen de verte, llama a este número. Podemos explicarte todo. Podemos mostrarte dónde van los que desaparecen. No estarás solo, Marco. Nunca estuviste solo. Hay miles de nosotros». Y antes de que Marco pudiera preguntar cómo sabía su nombre, las puertas del metro se cerraron y ella desapareció en la multitud de la estación. Y Marco se quedó ahí sentado con la tarjeta en la mano, sintiéndose como si acabara de tener un encuentro con su propio futuro, con una advertencia que no sabía si tomar en serio o descartar como el delirio de una extraña en el transporte público. Y Marco guardó la tarjeta
la metió en su billetera y durante semanas no pensó en ella. Siguió con su vida normal, en trabajo, en casa, rutina, pero algo había cambiado después de ese encuentro. Marco empezó a notar cosas que antes no notaba. Empezó a darse cuenta de cuántas horas pasaba sin interacción humana significativa, de cuántos días terminaban sin que nadie supiera realmente cómo había estado, de cuánta de su existencia transcurría en silencio total sin tocar la vida de ninguna otra persona. Y empezó a sentir algo, un miedo lento y creciente, el miedo de que tal vez la mujer del metro tenía razón, de que tal vez él estaba viviendo exactamente el tipo de vida que el universo consideraba prescindible, opcional, imborrable, sin consecuencias. Y las semanas pasaron, y Marco comenzó a experimentar los primeros síntomas reales. Las personas empezaron a olvidar conversaciones que habían tenido con él. Su jefe le preguntó 3 veces por la misma información, como si Marco nunca hubiera respondido las primeras 2 veces. Sus correos electrónicos quedaban sin respuesta con más frecuencia. Las personas en el ascensor empezaron a pararse más cerca de él de lo que sería cómodo normalmente, como si no registraran completamente que había alguien ahí. Y Marco sacó la tarjeta de la mujer del metro. La miró. Ann consideró llamar, pero no lo hizo, porque todavía no estaba listo para admitir que lo que estaba pasando era real, que no era solo mala suerte o malos modales de otras personas, que era algo fundamental cambiando en cómo la realidad lo procesaba. Y entonces llegaron las fotografías borrosas y los mensajes a Passenger Zero y la documentación desesperada de su propia desaparición. Y finalmente, ese martes definitivo, cuando Marco se despertó y se dio cuenta de que ya no podía ser visto por nadie, cuando tocó el fondo de su invisibilidad. Y fue entonces cuando recordó la tarjeta. La sacó de su billetera, donde había estado durante 3 meses, y caminó hacia el teléfono público en la esquina de su oficina, uno de los últimos teléfonos públicos que quedaban en la ciudad antigua, de metal, pesado y frío. Y Marco levantó el receptor Ann y pudo sostenerlo. El plástico era sólido contra su oído, lo cual significaba que todavía tenía algún nivel de sustancia física. Todavía no había desaparecido completamente. Y marcó el número con dedos temblorosos. Y esperó, Ann, y el teléfono sonó. 1 vez, Ann 2 veces. 3 veces, y alguien contestó. Y era la voz de la mujer del metro. Y ella dijo con tono que no era ni sorprendido ni compasivo, sino simplemente factual. Llamaste tarde, Marco. Ya cruzaste el umbral final. Ya no hay retorno posible a la visibilidad completa. Pero puedo explicarte lo que viene ahora. Puedo decirte cómo es existir en los espacios intermedios, cómo navegar un mundo que ya no te registra, cómo encontrar a los otros. Porque no estás solo, nunca estuviste solo. Hay miles de nosotros viviendo en los márgenes, en las periferias, en los lugares donde la atención humana nunca realmente se posa. Y hemos construido algo ahí, y han una comunidad, una forma de existencia alternativa. No es vida como la conocías, pero es algo, y es mejor que desaparecer completamente en la nada. Ann y la mujer le dio instrucciones. La misma dirección que Passenger Zero había mencionado. Un edificio en el Distrito Viejo. Piso 3 en apartamento sin número. Solo toca la puerta y di tu nombre. Y cuando Marco preguntó, ¿por qué pasaba esto? ¿Por qué algunas personas desaparecían y otras no? La mujer suspiró y dijo, nadie sabe con certeza absoluta, pero la teoría que más sentido hace es esta. Vivimos en un universo de atención limitada. La realidad no puede procesar infinita información. Tiene que priorizar, tiene que decidir que es importante mantener en foco nítido y que puede desdibujar hacia los bordes. Y hace esa decisión basándose en impacto, en conexiones, en cuánta diferencia hace tu existencia para otras existencias. Y cuando el balance se inclina demasiado hacia la irrelevancia, cuando tu vida se vuelve demasiado solitaria, demasiado rutinaria, demasiado predecible, la realidad empieza a procesarte con menos recursos. Empieza a ahorrarse el esfuerzo de mantenerte completamente renderizado en su sistema y eventualmente te mueve a segundo plano, a tercer plano, hasta que existes solo como sugerencia, como posibilidad, como ese movimiento que captas por el rabillo del ojo,
pero cuando volteas, no hay nada ahí ni Marco. Colgó el teléfono y caminó hacia la dirección indicada. Caminó por calles donde la gente no lo veía, donde los autos no frenaban si se cruzaba, porque los conductores no lo registraban, donde existía en una burbuja de no presencia absoluta, y llegó al edificio ambiejón de ladrillos desgastados, con ventanas opacas que no dejaban ver el interior, y subió 3 pisos por escaleras crujientes. Y encontró una puerta sin número y tocó, y esperó, y la puerta se abrió, y del otro lado había una mujer joven, tal vez 25 años, y ella lo vio, realmente lo vio. Sus ojos se enfocaron en él con claridad total, y sonrió con tristeza, y dijo: bienvenido Marco Neres, el número 4312 en Passant. Tenemos mucho que explicarte sobre tu nueva existencia. Y Marco entró, y la puerta se cerró detrás de él, y del otro lado había una habitación llena de personas, docenas de personas, todas conversando, todas reales, todas viéndose mutuamente. Y Marco entendió finalmente, esto era donde terminaban los pasajeros invisibles. Esto era la comunidad de los borrados, los que el mundo olvidó, pero que se recordaban entre sí, en los que habían construido una realidad alternativa en los espacios que la atención humana normal nunca alcanzaba. Y Marco se preguntó si alguna vez volvería a existir en el mundo real, o si esto, ahora, era su vida. Existir solo para aquellos que también habían dejado de existir. Ser real solo en los márgenes, en los bordes olvidados, donde los desaparecidos se encuentran y se sostienen mutuamente en la existencia, a través de la pura fuerza de reconocimiento mutuo. Y tal vez eso era suficiente, tal vez tenía que serlo.